Nuestra invitada de hoy es Ángela Wilson Searle. Ella es artista visual, es licenciada y pedagoga en arte, es magíster en historia del arte, entre otras tantas cosas y actividades que ella realiza que iremos explorando en nuestra entrevista. Su trabajo ha sido parte de exposiciones tanto individuales como colectivas y ha expuesto en Chile y en otros países. Ángela, un placer enorme tenerte con nosotros y que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un honor que a uno la conviene y quieran conversar de uno. Sí, O con uno. Sí, en y con. En y con. Sí, Ángela, y no me deja de llamar la atención tus apellidos, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes? Ángela Wilson Searle. Searle. Yo creo, como dice mi marido, un linaje de pirata, no Un creo. linaje de pirata. No, eran todos marinos. Yo creo que todos, o sea, Ah. los Wilson y los Searle, ambas familias, Ya, eran de la familia, eran de la Marina Mercante. genial. Y llegaron en el siglo XIX a Chile, digamos, o sea, somos chilenos, absolutamente chilenos, pero se dio la coincidencia de que mi padre se casó con mi mamá y ambos tenían estos apellidos de gringos, pero son muy chilenos, o sea, con ascendencia gringa, pero en el fondo chileno. Chilena, Sí. ok. Y con pero los ancestros han sido importantes. Sin Muy duda. importante, sí, porque hay un ancestro grande de pintura hacia atrás. Perfecto. ¿Y cómo ha impactado esos ancestros en la elección de tu arte? Mucho, mucho, no, mucho, Sí. porque, bueno, mi madre era pintora, yo soy hija de pintora, madre de pintora, hermana de pintoras, Ya. nieta, y mi chosno, el primer Searle que llegó fue John Searle, que él era este marino, te fijas que Ajá. recorrió como 2 o 3 veces el mundo, y su barco encalló en Valparaíso, y Oh, él era pintor aficionado. Entonces él se dedicó a pintar profesionalmente y ahí subsistió porque él se había casado en Calcuta. Yo hice un máster o sea, hice mi tesis en John Searle, que yo lo ya. conocía muy poco. Y una profesora en el Magíster de Historia del Arte me dice, pero investiga a John Searle, o sea, lo tienes que hacer. Qué lindo. Y en realidad y él encalló y ahí se dedicó, digamos, a pintar. Y murió bien joven, o sea, murió a los 54 años, o sea, no alcanzó a desarrollar una carrera muy grande, pero sí fue un pintor paisajista y retratista bien importante del siglo XIX, o sea, era contemporáneo a Ruggienda, a Charles Wood, que también pintó con él mucho, trajo la cámara Lucia, o sea, trabajaban con la cámara Lucia en esa época, o sea, fue un personaje bien importante. Y todos los Searle, o sea, mi abuelo fue caricaturista, un Ya. caricaturista bien importante en Viña, la mamá fue retratista, mi hija retratista, digamos, o sea, han sido como todos bastante ligados con eso. Sin duda. Qué potente, ¿eh? Súper potente, Y, sí. y de este encallar en Valparaíso, es como se arma como un espacio en ese lugar Claro, y permanece acá. y permanece y murió a los 54 años porque él trajo a su mujer Ah, y a su familia y tuvo sus hijos acá y se quedaron, y se quedaron, fíjate. acá, sí, se quedaron, bueno, Valparaíso en esos años también era un lugar donde llegaban de todas partes del mundo, o sea, Sí. llegaban y llegar, ponte tú, cruzar el Cabo Horno, acuérdate que no, recién se había Mm, abierto, eh, porque hasta, o sea, mientras estuvo amando la corona española, por así decirlo, siempre estaba cortado, no podían viajar el resto de los países. exacto. Entonces, por eso los piratas y Francis Drake, qué sé yo, Sí. sin permiso en el fondo, llegaban. Pero cuando se abren las fronteras, después de la independencia de España y todo, empiezan a llegar muchos más. Y venían los pintores viajeros, ponte tú, que llegaban porque no había foto tampoco. Entonces eran como Exactamente. crear el registro y crear esta Ajá. identidad que se crea en Chile a través de la pintura. ¿Te fijas? Qué Entonces es bien potente. interesante cómo se enganchan. Y John Searle fue de los primeros también, o sea, junto con Rugiendas, con Somerskels, es un poco posterior, pero entran
en ese marco, en digamos. ese marco. Y desde esa perspectiva, pensando en ti, ¿qué importancia tiene el agua para ti? Fundamental. Fundamental. Sí, para mí es fundamental. De hecho, he trabajado mucho con el agua. Mira. También no sé si tiene que ver aquí, pero soy muy escorpión, con mucho Ya, escorpión. perfecto. Y como mi elemento sea el agua, para mí ha sido fundamental. Fundamental, o sea, como entenderla como simbología, como emoción, como profundidad, como materia, también como para trabajar, para mirarla, para trabajar con ella. De hecho, los últimos 5 o 6 años he estado trabajando mucho con el agua, Qué con potente. la observación del agua potente. Pero no había hecho la relación con estos marinos. Fíjate, no había hecho ese puente. no, Sí, no había hecho ese puente. sí, O esa inmersión, más esa que puente. inmersión. Claro que al agua uno le tiene más susto. En general, el agua da susto que te agobia. Claro. También. Es También. nutrición, es sequía, tiene tantas connotaciones el agua, pero hundirse da susto. A mí por lo menos. Ok. Me da susto De que haya más. monstruos marinos. Monstruos marinos Que hay siempre, surgen de la mitología. hay siempre hay unos monstruos que están como... ahí. Sí. Claro. Y tu historia de artista, ya sabemos que comienza mucho antes que ti, pero ¿cómo se va plasmando en tu vida? Era absolutamente natural, te digo, de chica. O sea, era qué rico llegar a la casa y la mamá está pintando porque había olor a trementina. O sea, mi abuelo, cuando uno lo iba a ver, mis abuelos se separaron muy jóvenes, entonces el tata vivía en una casa chiquitita, bastante solo. Y siempre tenía una exposición permanente en su casa, ¿te fijas? Oh, Porque qué lindo. para que la vendiera, claro, unos biombos de bambú, y siempre tenía sus caricaturas y él pintaba muchos caballos, entonces siempre tenía pinturas a la venta, que era divertido, pero era muy natural. Y curiosamente, en la calle que yo vivía de chica, mi vecina, la mamá de ella también era pintora, como que Como una era algo, comunidad. claro, era bastante natural, ¿te fijas? Ajá. Pero muy lleno también yo creo de bloqueos, de cosas. O sea, porque los artistas nunca son muy fáciles en esa cosa. Yo creo que ha sido de limpiar mucho, 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 mucho también. O sea, no fue una cosa fluida. Yo entré a estudiar arte, pero fue complejo. Ok. O sea, fue complejo, fue bien difícil. Difícil. Mm. Sí. ¿Y en el colegio? En el colegio siempre estuve ligada, siempre mis cuadernos estaban enteros, llenos de dibujos, entero, entero, entero. Pero constantemente mis dibujos estaban en esto, en todos mis cuadernos, en todas partes, en todos lados, digamos. Siempre esta cosa como media, ¿cómo sería la palabra? Media obsesiva, o sea, súper obsesiva, digamos, de dibujar, dibujar, dibujar. O sea, es como mis hijos, ponte tú, nunca tenían mucho juguetes, siempre lo que tenían eran lápices, cuadernos. Materia prima Materia para el prima, arte. claro, como que en el fondo no siempre era como tú, no sé, hay gente que, me imagino que son deportistas, en mi casa eran los libros y la pintura, o sea, era como La letra y ambas. la pintura. Mm. Ajá, sí. Y en términos de tu vivencia y tu pertenencia al grupo en el colegio, ¿cómo era? ¿Cómo te viviste el cole? Muy tímida, Tímida. sí, muy tímida, muy tímida. Mi papá murió cuando yo era muy chica, o sea, yo tenía Chiquita. 5 años cuando murió mi papá. Ah, Entonces te enfrenta con ciertas cosas como muy fuerte la vida, tremendo. digamos, tremenda. Entonces, bastante tímida, o sea, muy tímida chica, como muy enfocada a los libros, como en mi mundo, con mi hermano. Mis hermanas eran más grandes que yo, algunas, otras, pero como que mi mundo, mi entorno, mi casa, eso era lo que a mí me gustaba, los cautelar. animales, la conexión con mirar la naturaleza, porque todo eso me fascinaba muchísimo, y tener los bichos. Y mi hermano, ponte tú, amaestró un gorrión. Ya. Entonces y el gorrión salía con nosotros al jardín, el gorrión volaba, salía, o sea, estaba tomando
era con Willy, conmigo no, pero tomaba el gorrión, se tomaba así en el mismo jarro de él su bebida o el jugo. Era impresionante. Como estableciendo como vínculos con las aves, Con todo. Y, y fue tremendo, porque mi primer trauma así consciente con la muerte, porque el papá pasó como, o sea, el papá como en esa época no se hablaba mucho de la muerte, por mucho que fueran muy... El gorrión una vez se perdió en la alfombra, y la alfombra tenía dibujos, estaba como medio enfermo, entonces me dicen, cuidado con el gorrión que está detrás tuyo, entonces yo lo pisé. Lo pisé. Y murió el gorrión. Y fue tremendo. Fue terrible. Porque mi mamá, como ella no podía con la muerte, ni con el trauma de la muerte, por eso digo, yo creo que uno tiene muchas trabas, entonces le dijo a mi hermano, lo vino a buscar la polola y se fue. Y se fue con la polola, así que y yo con mi hermano por años íbamos los dos caminando, mira, ahí tiene que ir un hijo de Walterio, que era el gorrión. Walterio, tenía nombre. Pero sí era muy importante, si dormía con nosotros, dormía en la pieza y todo. Y yo lo quería tanto como mi hermano. Entonces hasta que un día así, dije, ¿sabes qué más? Perdona, pero ya éramos más grandes. Yo maté a Walterio, yo por mi culpa, o sea, fue tremendo. Y te digo que ese Walterio apareció bastante en muchos cuadros, muchas pinturas en blanco y negro, y apareció esta como sin sentido, ¿te fijas? O sea, yo lo cuento un poco riéndome, el cuento de Walterio, porque hoy día, pero fue muy duro, fue muy duro el hecho de enfrentarte a la muerte con tan pocas herramientas en el fondo. Eso es lo que uno... Y eso ha marcado mucho mi cercanía con la expresión, o sea, con mi desarrollo del trabajo artístico, este trabajo con la muerte, de entenderlo, de procesarlo, de elaborarlo a través de una cosa que uno no puede hablar muchas veces. Te fijas que da son procesos muy íntimos, muy hondos, muy profundos. Entonces ahí volvemos a nadar con a nadar y a sumergirte. En estas profundidades del océano, ¿no? En el océano que es bien, o sea, es bien terrorífico también. Misterioso, sí, claro. Sí, tremendo, sí. Entonces, por ahí van. No siempre fue un proceso, te diría que está bien cargado con el dolor el proceso mío artístico, digamos, o sea, de mucho, como esta dicotomía entre el goce muy profundo que te produce crear, pero también esa conexión muy profunda con el dolor, digamos. Con el duelo, el dolor del duelo, ¿no? El dolor del duelo. Sí, duelen los duelos. Duelen mucho. Sí. Y te marcan de por vida. Como una diagonal. Claro, de por vida, o sea, uno como que dice, ya la edad que tengo y todo, uno dice, ya debería haber superado tantos duelos, y no, y como que cada cierto tiempo te afloran y vuelven a emerger y todo, o sea, ha sido muy profundo, muy digamos. Intenso, sí. Y a propósito de esta convergencia entre el goce y el dolor, ¿cuáles son tus colores? Mis colores varían bastante, o sea, durante mucho tiempo usé mucho monocromo, blanco y negro. Blanco y negro. Hoy en día estoy con los azules, con muchos azules, como estoy trabajando con el agua. También ahora estoy trabajando, recién empezando a trabajar con ¿cómo se llama? Con una ancestra, con otra ancestra. ¿De línea materna, línea paterna? Línea paterna. Línea paterna. Claro, que están trabajando una exposición con pintores ilustres y que me convidaron y me encargaron a la Teresa Wilms-Montt, que es tía abuela mía. No sé si tú la conoces, no sé si la... Cuéntale a nuestro público. La Teresa Wilms-Montt fue una poeta, o sea, escritora o poeta de principio de siglo, que ella nació en una familia bien parecida a los Wilson y los Searle que te contaba, digamos, pero este señor Wilms, ella era nieta de Manuel Montt, una familia bastante aristocrática y qué sé yo, y eran 7 hermanas. Cada una nacieron así un día, con un año de diferencia y muy seguida. Y la Teresa Wilms-Montt eran todas bien especiales, o sea, mi abuela era bien especial, era la que venía después de la Teresa. Y
y ella se casó, la Teresa se casó, digamos, con un señor Balmaceda, tuvo una vida muy dura, se arrancó, la terminaron encerrando en un convento, de ahí se la raptó Vicente Huidobro, eh, a Argentina, que se fueron porque eran como, y de Argentina a Estados Unidos la expatriaron en plena Primera Guerra, y finalmente termina en España y en París con una vida tremendamente dura, le quitan a sus dos hijas. Ay, Bueno, ella era una mujer preciosa, muy, muy linda, o sea que todos los hombres quedaban enamoradísimos de ella y qué sé yo, y de una profundidad también de sentimientos, como ahora la estaba empezando a investigar, ya no desde el mito familiar, lo que era tener esta sí, tía, te fijas, sino que empezando a leer un poco sus cosas. Y, y es muy dura, o sea, la vida de ella, la sensibilidad de todo, o sea, realmente tremendo. Y esta belleza, porque era realmente una mujer preciosa, bella. con estos ojos azules, increíble como que encantaba a todo el mundo, pero su soledad, Mm, su desamparo. desamparo, el poder ser persona en un medio que no te lo permitía, Ujú. que te encarcelaban, o sea, imagínate lo fuerte. Y ella se suicida a los 27 años. Fíjate. Entonces, Mm, volvemos nuevamente a la felicidad y la libertad que te produce crear frente el dolor a también, la porque siempre, insoportabilidad del claro, dolor. o sea, Mm, fue muy duro. ujú. Entonces, y ella era esa es por la familia de mi papá, digamos, hermana de mi abuela, Hermana de la abuela. o sea, bastante cercana también. Cercana, Sí, sí, sí. bastante cercana, pero por ahí vamos, no sé para dónde queremos ir ahora. Sí, No sé, bien. Mm. que, que, así que estoy empezando a trabajar con ella, no viendo qué pasó, no, pero, y las aguas que andan Y rondando, las aguas y las azules aguas, como los ojos de la tía abuela. claro, y los Mm. ojos de mi hermana, yo era Ay, la de tu única que no tuve, la única que no tenía ojos azules. hermana. Qué potente, Claro, o sea, a lo mejor me sí. salvó tener ojos café. Que- ¿Y mm. cómo fue esta opción de dedicarte al arte? Dice, fue complejo. Fue muy complejo, o sea, yo estudié arte, lo dejé durante bastante tiempo, me dediqué más a la pedagogía, nunca lo dejé completamente, pero me dediqué a la docencia. Trabajé de profesora mucho tiempo, después entré a trabajar al Duoc y trabajé ahí, fui directora de extensión, como que me fui de frentón como por una línea más. Empezaron nuevamente a aparecer los dibujos en todas partes. Entonces En estaban los las reuniones, cuadernos, en la estaban las reunión. reuniones y teníamos una oficina preciosa en San Carlos Apoquindo, en el Duoc que hizo, estaba recién cuando se hizo esa oficina. Y mi oficina era realmente linda la vista que tenía. O sea, yo miraba y de repente veía desde San Carlos Apoquindo, veía el templo de Tío Maipú, ponte tú, o sea, un día recién de lluvia, que hoy en día ya se nos olvidó hasta que lloviera, pero era precioso. Pero de repente decir, no, no hay más de lata. O sea, ¿dónde estoy? ¿Dónde? Eh, y, y una profesora, porque también como las coincidencias en la vida nunca son tan coincidencias, me Ajá. dice que estaba en clases con Eugenio Dittborn, una profesora que nunca fue amiga mía, nunca la conocí, pero me tocó, no sé, en un café. Ah, sí, estoy en clase con Dittborn. No te puedo creer. Me encantaría volver a todo. ¿Y cómo son las clases? Papá me empezó a contar. Dijo, pero llámalo, porque hoy día hay clase. Lo llamé y partí de nuevo con Dittborn. O sea, partí con clase y me dijo, obvio, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Pues si yo, o sea, le dije, mira, yo me acuerdo de ti, que te llevó una vez Gaspar Galás, te convidó a la clase de Historia del Arte. Entonces tú te acercaste y me dijiste, Wilson, ¿tú eres Wilson? Sí, porque la cara parece que está. Me decía, yo de chico me fascinaba porque me llevaron una vez y vi a tu papá, que tu papá hacían yoga con tu mamá y estaban parados de cabeza en la arena. Y yo me acuerdo de chico haberme quedado así horas mirando a tu papá parado de cabeza. Entonces, que me hablaran del papá, te fijas que fue Que te fascinante. hablan Entonces, de como tu que yo quedé papá. enganchada contigo Mm. por este cuento de la escuela. Entonces le dije, mira, yo te conocí en esta cosa. Ya, pero vente al tiro, que sé yo. Bueno, y ahí partí, te fijas, pero fue como volver así, ¡chac! Como esas cosas que tú ni siquiera piensas demasiado, pero yo había empezado ya, pero con esta carencia muy grande que yo sentía
que me faltaba y me faltaba, y empecé a trabajar. Al principio lo pasé pésimo, pésimo, porque estaba, no sé, pues estaba metida en un cuento absolutamente administrativo, igual que extensiones creativo, pero fue como a poco empezar a recuperarte, fijas, esta sensibilidad, ¿me entiendes? O sea, entre medio había muerto ya mi madre y mi hermana, ¿no? ¿Te Oh, fijas? Y, o sea, también ¿qué número de hija eres tú? la cuarta, ¿De cuánto? de 5. De 5. Y murieron con 2 semanas de diferencia, o sea, la mamá y mi hermana. Y yo como que me enfrasqué, digamos, después de eso, como me ayudó mucho trabajar en una cosa como más objetiva, Estructurada. estructurada, fijáis, Una porque estructura, claro. realmente era como o sea, el agua cuando te revuelca, o sea, Sí, como cuando se juntan las olas, ¿no? Como... como fue un periodo muy fuerte. Y yo sabía, digamos, que de hecho para entrar a crear de alguna manera tenía que meterme en esas profundidades, o sea, pasar por esas terapias, pasar por todo, tamizar todo esto, que fue una experiencia bien dolorosa. Y bueno, y partí con Eugenio y ¿cómo se llama? Y fue una experiencia que al principio iba los jueves, de repente ya dije, no, sabes que renuncio a toda mi pega y me tengo que dedicar a esto full time. Y fue como, oh, qué horror, renunciar a todo lo que significaba también este lugar de pertenencia y quedar nuevamente como a la deriva, volviendo a la metáfora del agua y qué sé yo, a pesar de tener un anclaje con mi familia, mis hijos, mi marido y qué sé yo. Pero meterte en esta turbulencia, te fijas que era entrar nuevamente en el proceso creador, Sí. fue fue una experiencia pero tan maravillosa de conectarte con uno, de, de llegar a la profundidad. O sea, yo ayer cuando la Fabiola me pidió Sí. que me presentara, yo decía, cada vez me parece más absurdo presentarte como con currículum, no sé, como que yo decía, bueno, no sabía el tono de esta conversación ni nada, pero como que de alguna manera uno siempre se define en base a funciones que cumplen, no sé, como Roles y funciones. roles y funciones. Sí. Y cada vez se me hacen más absurdas esas cosas, no sé, como que en el fondo tú dices, a ver, yo soy la misma que a los 7 años o 8 años me miraba y decía, ¿quién mueve estas manos? ¿Qué es lo que hay ahí? Y ese ser interno, de alguna manera, que es el mismo que permanece inalterable por los años, si ya tú no puedes tener varias formas, pero hay algo que está ahí debajo, Ajá. y y llegar a eso muchas veces es hay que hacer un proceso de tamizar, de llegar, de encontrarte con eso. ¿Te fijas? Y para mí el arte ha sido esa herramienta. ¿Te Eso. fijas? Esa cuando te digo la felicidad de encontrarte de nuevo, a pesar del dolor que producía de alguna manera, Exactamente. o de enfrentarte con esto como miedo, era una felicidad tan profunda, de estar haciendo algo que realmente te conecta con algo que es tuyo, que no lo puedes traspasar, que no lo puedes, o sea, que de alguna manera em, te empieza como a emerger y te Sí. empiezas a conectar con eso. No sé, para mí el arte tiene esa maravilla que es esta conexión con los procesos profundos de llegar a ser el que uno tiene que ser, no sé, Como con lo esencial, con lo ¿no? esencial, sí, Sí, potente. que, Sí. que, que más allá no sé, de ser artista visual, de ser pintor, de ser profesor, de ser, da lo mismo, jardinero. Es como lo que emerge, es como que eso está en la superficie, ¿no? Es Claro, como, eso es lo que empieza como a sí. emerger de a poco, pero para mí, digamos, si no, cuando se me pierde ese centro como que encuentro que no tiene mucho sentido y ahí como que, bueno, Ajá, volver, o sea, salir de la cosa gótica, salir de ajá. cómo tú logras concentrarte en esa como, en ese ser interno que te En habla, ese que te mueve saliente, tus que manos, es como, mm, ajá, te ancla. te ancla. Sí, Esa es la necesidad ajá, para mí, ¿te fijas? Que sí, tiene que conectarte con eso. ajá, sí. Y como si fuese un espacio como de paradoja, ¿no? Es como el placer de que genera a su vez dolor y felicidad profundo y superficial a la vez, todo como Es todo como, un... por eso yo creo que la maravilla, digamos, es como de lograr una síntesis, no sé, yo creo que Sí, al final
con una persona realizada. Cuando te dicen una persona realizada es cuando ha logrado como realizar sus potencialidades. No sé, nosotros nacemos, claro, desplegarlas, como que tú, eh, no sé, yo siempre he hecho como la analogía o la metáfora, como que hay gente que tiene relaciones que son como bonsai con la vida, como que te mantiene un arbolito precioso, pero bien podado. Y bien chiquitita. Bien chiquitita. Así. Pero en el fondo yo creo que uno como misión tiene que hacer como mamá, como pareja, como todo, como tratar de lograr, y con uno mismo. Con uno mismo. O sea, como lograr de que uno logre explayarse, lograr como ser a lo mejor. Por eso me encantan los formatos grandes, por eso a lo mejor me gusta el gesto, la expresión, el chorreo, como lograr así como manifestar ese ser que necesita fluir, digamos, no sé, como bonito. fluir. Y ahí volvemos, Ya nuevamente volvemos al al agua. ¿Te fijas? Yo sé el fluir como aunque se congele, aunque hierva, aunque se seque, aunque todo, finalmente pero ahí está. ¿Te fijas? Claro, quizá por eso sean necesarias las lágrimas del duelo, ¿no? Absolutamente. Ajá. Claro, Sí. y que fluyan, porque en el fondo muchas veces el duelo se queda atascado. Atorado y eso te genera todos los bloqueos habido por haber. O sea, que el duelo, porque cuesta mucho meterse en el dolor, ¿te fijas? Sin duda. Muchísimo, entonces... Ángela, y el vacío, a propósito de que hablas como de pronto desde estas imágenes que aparecen, que no necesariamente surgen de esto esencial, ¿cómo podrías asociarlo con, o decirme, qué es para ti el vacío? Yo creo que me produce mucha angustia el vacío. Okay. La nada es como o sea, por eso tiendo a llenar muchísimo. O sea, mis cuadros tienen mucho de horror vacui. Okay. Me cuesta mucho dejar los espacios en blanco, como que de alguna manera la búsqueda de sentido, haciendo como la analogía en todas las culturas muy religiosas, por ejemplo, que han sido muy teocéntricas. Ajá. Si tú te fijas en la cultura maya, ve un templo maya, está lleno, no dejan nada. Nada. O sea, el arte medieval, nada. El egipcio, nada. Como que de alguna manera uno necesita explicar el sentido. Incluso el arte surge desde ahí, ¿te fijas? O sea, todas las primeras manifestaciones artísticas surgen de tratar de explicar, a ver, ¿qué es lo que hago con este muertito? ¿Qué pasó? En el momento que se muere, ¿dónde va el alma? ¿Qué queda aquí? Ya no está la persona. No está. Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, uno le hace una tumba, los funerarios, la envuelvo. Empieza todo este ritual, ¿te fijas? Y de ahí empieza a surgir las primeras manifestaciones del arte. Sí. Como a tratar de entender un poco esta trascendencia, que el hombre trasciende a través de la... Y yo creo que uno llena el vacío a través del arte, a través de imágenes, a través del celular hoy en día, yo creo que o sea, el vacío tiende a llenarse de las maneras más increíbles, con tal de no enfrentarse con eso que produce una angustia existencial muy grande. Muy grande, okay. No sé, pienso yo, no sé, sí, es como el... Sí. No sé, ¿me explico? Está muy perfecto, ¿sí? No, sí. Está estupendo. Es como el lleno y el vacío, como... Y estas dualidades, te fijas, sí. También, o sea, por eso me encantaba el negro y el blanco, el lleno y el vacío, pero el vacío me falta incorporarlo, ¿eh? De que reconozco que me falta incorporarlo también, en la pintura y en otras partes. Genial. ¿Y el cuerpo? ¿Qué valor tiene el cuerpo humano? Así como humano, que pinta, que se mueve, que define, que te lleva, de quién son estas manos, así como... Es clave, es muy importante, y uno lo desconoce bastante, yo creo. O sea, hay gente que es más conectada con su cuerpo, hay mucho más, digamos, no sé, las bailarinas, no tengo idea, o sea, yo te veo como la gente que se mueve con su cuerpo, hay otras que somos como más desconectada de la cosa más física, no sé, hay gente como que se desapega, pero yo creo que somos cuerpos, o sea, somos cuerpos, somos materia, y
y finalmente es con lo que tú te expresas, o sea, es lo que te contiene, no sé, para mí es lo que te contiene, pero esa dualidad interna es nuestro misterio también. Es nuestro misterio. Sí. Porque cuando te enfrentas a la persona que se murió, tú dices, está viejita, 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 pero no está muerta. Pero el momento que se separa, o sea, es esta unidad de cuerpo y alma, que efectivamente, ahí está, en esa unidad estamos, o sea, cuando mantenemos el hálito, ya el alma significa hálito divino, este aliento, estamos vivos, pero estamos en este cuerpo mientras, o sea, es nuestro vehículo, o sea, nuestra conexión, en lo que inspiramos, lo que respiramos, lo que nos entra, es lo que te mantiene sin ahogarte en el agua. Volvemos. Lo que te mantiene a flote. Te mantiene a flote. Es con el que nada, no sé, es con el que... yo creo que es clave. Es clave. Y uno tendría que estar más conectado, así hay un deber. O sea, ojalá hacer más yoga, ojalá hacer más, una cantidad de cosas que uno, efectivamente, el mundo está muy rápido, pero mi pintura, ponte tú, es bastante corporal, digamos, bastante grande, o sea, como que necesito estar bien físicamente para poder trabajar, digamos. Bien. O sea, la pandemia, ponte tú, para mí fue como bien difícil en ese sentido. ¿Cómo te la has vivido? ¿Cómo te la has vivido? Fue rico en un minuto, fue en el sentido de poder trabajar en mi casa con formatos más chicos, con cosas que ensuciaban menos, que eran menos tóxicas, o sea, trabajé mucha acuarela, porque incorporé el agua, pero chiquitita. La acuarela, el trabajar esto, pero fue fuerte la pandemia, o sea, yo creo que nos obligó a meterte en ciertos temas como muy duro y finalmente salió también un tema del agua. Porque una muy amiga mía, estábamos trabajando para una exposición en ¿cómo se llama? En Buenos Aires, que era la pandemia, justamente, se llama Susurros en Pandemia, que todavía está ahí, que somos como 50 artistas latinoamericanos que nos convocó Ernesto Muñoz, que es el curador. Nuestro amigo Ernesto. Su amigo Ernesto que los convocó, que es el mismo que está haciendo esta exposición de las mujeres ilustres. Genial. Y como que nos dijo, a ver, ¿cómo lo trabajan esto? Y bueno, y a mí justo una amiga mía que era enfermera, que estaba con cáncer, la pescó el COVID y se murió en 3 días. Y no pudimos verla y no pudimos... ritualizar, despedirse, nada. La pudimos, claro, me convidaron para despedirme, éramos muy poquitos, pero ella nos contó que tenía cáncer y justo partió este COVID y nunca más pudimos verla porque en el fondo estaba sin vacunas, que te bajan las defensas, qué sé yo. Bueno. Y en el fondo empecé a trabajar con un proyecto, digamos, que era libro de artista, formato pequeño, y fue justamente, dibujé 55 dibujos, obsesiva, un homenaje para ella, que fue la huella de un remo en el agua, o sea, un remolino. ¡Qué emoción! Entonces fue como, era en papel vegetal, todos del mismo formato, todos con un lápiz de color negro. O sea, dibujar fue súper bonito el proceso, como elaborar y además recorrer la historia, ¿no? Claro, y fueron, no sé, podrían haber sido más dibujos tal vez, no sé, pero fue como bien, y quedó convertido en un libro de artista y que, o sea, lo envolví, y ahí está guardado un homenaje a ella, quedó finalmente, que se dio, además que era enfermera, o sea, fue un homenaje también como a todas las personas que nos cuidaron, que sufrieron como en primera línea, porque uno de alguna manera, los artistas, yo encuentro que en eso tenemos como una fortaleza, que finalmente esta cosa, uno siempre está bastante solo en el taller, encerrado, como que tiene más herramientas para trabajar estas cosas. O sea, hay gente que tiene como más pastito interior, como dice una de mi hermana. Más pastito interior. Qué lindo. Entonces como que eso te permite estar como más
más en contacto con uno, pero igual de repente, o sea, pero igual fue muy fuerte. Muy fuerte. Sí, muy fuerte, yo creo, para todo el mundo, para niños, para los viejos. Pero, pero nos obligó a todos como de alguna manera a enfrentar esto, yo creo, a enfrentar el tiempo. Sí, ¿cómo se vive el tiempo? ¿Cómo vives el tiempo, Ángela? Estaba mirando tu reloj ahí como... Ese reloj medio da luce como... Detenido además. Detenido, pero pasa. Como tomar conciencia que efectivamente pasa y pasa y se manifiesta en tu cuerpo también. Volvemos al vivir con tu cuerpo, que el cuerpo envejece, uno envejece y cómo uno va conciliando esta cosa que uno se sigue sintiendo joven y está ahí más viejo, digamos, o más grande, como dirían los argentinos. Grande, los argentinos, sí, sí. No sé, por ahí. No. Por ahí el tiempo. No sé. ¿Y el género, a propósito de mujeres ilustres? ¿Cómo simbolizas o cómo reflexiona acerca del género, esto de ser mujer? Fascinante. O sea, yo vengo de familia casi puras mujeres, digamos. O sea, somos 4 mujeres y un hombre, éramos de mujeres súper poderosas. Mi abuela se separó muy joven del abuelo pintor, digamos, era una vieja chora. La tía abuela hizo todo un recorrido. Un recorrido, mis abuelas, mis hermanas, pero mi mamá, te fijas, viuda. La mamá fue una mujer extraordinaria en el sentido de que ella enviudó con 5 hijos. La mamá tuvo tuberculosis de chica, entonces ella, cosa que no habló jamás, digamos, nunca hablaba de repente. Así, yo sé qué pena no haberlo podido conversar más porque ella era una persona muy reservada. Y entonces no terminó el colegio, llegó hasta 7º, ponte tú, una cosa así. Y cuando enviudó, ella hablaba igual inglés que castellano, entonces entró a trabajar al Mercurio como traductora. Imagínate que traducía el cable, trabajaba con José María Navasal, con el periodista, no sé si se acuerdan. Y llegaba el cable en inglés, entonces había alguien que lo traducía. Imagínate que divertido, es como prehistórico ya eso. Entonces después de a poco, pero Pela, bueno, ¿por qué no sacas el título y qué sé yo, no te colegias? Bueno, entonces empezó a estudiar, estudiaba con los cuadernos nuestros, sacó el colegio, sacó el título de periodista, sacó todo, te fijas, y siguió trabajando en Mercurio, empezó a entrevistar gente, empezó a hacer su carrera como periodista y paralelamente trabajaba como pintora, como te fijas. Pintora, y nos sacó a todos adelante, pero de una manera muy entretenida, o sea, una persona muy profunda, un buscador espiritual, te fijas, así profundísima, buscando respuestas en una época que nadie las buscaba en otro lado. O sea, yo me casé con un hombre súper formal, y la mamá figuraba en un ashram en India cuando mi suegra me decía, mi suegra me decía, mi mamá está en India, o sea, ni una posibilidad que la vaya a pescar con un par de matrimonio. Genial. Era como muy hippie, digamos, o sea, más que hippie era como muy libre, te fijas. O sea, ella vivía buscando estos maestros espirituales, y en mi casa de repente teníamos que salir todos cascando, porque llegaban unos indonesios, y mi casa, te digo, pero llena, ella era seguidora de una búsqueda espiritual de Subhuta, entonces toda mi casa llena de cúrcuma, y todo esto, y los sari, qué sé yo, pero era muy divertido. O sea, sí. Sayatida Maupequi, yo lo aprendí. ¿Qué se cola? Eso era en Indonesia, que no me gusta ir al colegio, te fijas, y uno circulaba con esta. Entonces mi casa en realidad era como era bien poco típica, te fijas, o sea, era como. Y la mamá circulaban, ella siempre estaba buscando un gurú y una respuesta y buscando en India, siempre tenía como esta sensación de que ella no quería estar, la cosa frívola era como muy buscadora. Okay. Entonces, de la música y de la lectura y el arte. Y el arte, te fijas, y todo era una casa como bien entretenida, pero era una casa de mujeres, o sea, claro. Aunque mi hermano ahora pero era más chico, al pobre yo creo que le tocó.
pero no había ni abuelos, no habían como, o sea, mi abuelo era pintor, tampoco era como patriarcado, no, ¿te No. fijáis? O sea, las mujeres eran Las mujeres eran las que construían la cultura ahí, ¿no? claro, Como, y si no ¿y, eran viudas, increíble, o sea, eran todas. y qué historias, Mm. qué historias traes de tu padre? ¿O qué traes tú de tu padre? Poco, poco, Ah, porque el pobre, o sea, a él su padre se le murió muy joven, ya. o sea, él tenía 18 años cuando se murió su padre. Entonces, y era hijo de esta mamá, que eran estas seis mujeres, que abandonó al abuelo, o sea, eran yo creo que las pobres además, yo creo que tienen que haber tenido, que hoy en día a lo mejor habrían sido tratadas de otra manera, ¿te fijas? Pero en esa época no se sabía a lo mejor que eras bipolar, no se sabía que tenías como trastornos psicológicos muy fuertes, Eras excéntrica en ese tiempo. excéntrica, Ajá, ¿te fijas? genial. Entonces, pero el papá como que tenía traumas, tantas mujeres, el pobre tuvo 4 hijas mujeres, entonces mis hermanas grandes les tocó, o sea, como, como que el papá las iba a buscar a todas partes, qué sé yo, como muy, a mí me tocó, no me tocó eso, me tocó, digamos, o sea, yo la vida de mis hermanas grandes con la mía, podríamos haber sido de padres distintos, vidas distintas, ¿te Sí, fijas? sí. O sea, a ella les tocó una vida mucho más rica en montones de aspectos y a mí me Ajá. tocó una vida Más más, rica en otros en otros aspectos. aspectos. Ujú, ¿Te fijáis? sí. No sé, pero el papá era, claro, el papá era muy femenino, por así decirlo. El papá, Ah, eh, eran muy amigos los primeros psicoanalistas que llegaron, o sea, en mi casa existía el pecado psicoanalítico, no el pecado católico, por ok. decirte. ¿Y cuál era el pecado psicoanalítico? Ponte tú, no sé, por la culpa, si tú dejabas a la guagua chica sola, ¿cómo era posible? ¿Cachai? Ok. Pero yo, una tía, una hermana de mi mamá, que me tocó hacerme cargo, psicoanalista esa, pero que todo lleno de libros, lleno, 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 sociedad, psicoanálisis. Había mucha riqueza como Ay, intelectual, pero era intelectual, pero divertida, no sé si más lúdica, ¿no? Como, como, claro, entre medio estaba mi mamá, ponte tú, mi mamá, fuertísima, mi mamá que nos crió a todos nosotros, que dormía con nosotros. Entonces yo mamá es la madre de tu madre. no, mi No, mamá era mi mamá, como la mamá Rosa, que ella nos cuidó, llegó cuando mi hermana grande tenía perfecto. 6 meses, nos crió a todos nosotros, entonces ella La habían mamá. sido monja de chica, pero su mamá Ah, la sacó del convento porque necesitaban la plata, entonces ella se como puso a una trabajar institutriz, como como una claro, pasión. como de mamá, entonces, Mamá. y la Tato siempre mantuvo esta cosa tan católica, entonces en la pieza nuestra estaban todos los días ejemplares de los santos. Entonces tú convivías con Daniel comido por los leones, con la mamá con todo abajo, entonces la pobre Tato, si estaban haciendo espiritismo, aquí sí que nos vamos al infierno. Entonces era una mezcolanza Que es de como la cultura. polaridad, como también de nuevo la La convergencia, ¿no? convergencia, te fijáis, o sea, vivíamos siempre en una cosa bastante mezclada, ¿te fijáis? Entonces a mí la Sí. mamá, no sé por qué, me puso en un colegio súper de monja, porque me habían puesto en la Alianza Francesa, y cuando se murió el papá yo me empaqué a los 5 años y dije no voy más. Se me cambió de la monja francesa, o sea, de la Alianza Francesa al Villa María. Entonces estas monjas que te mandaban al infierno por cualquier cosa. Era, era una mezcla, Ay, ¿cachai? De cosas como que en el fondo yo crecí como en estas contradicciones, pero muy sí, entretenidas también porque todo el mundo podía ser muy libre también. exactamente. O sea, tú podías hacer lo que tú eras. Ajá, No sé, es como mucha, había mucha riqueza. Te exactamente. fijas ahí como Como de distintas fuentes, no sé. prismas y miradas, ¿no? Claro, Sí. claro, porque Y, y desde esa perspectiva, cuál es la hebra de espiritualidad tuya? la espiritualidad mía ha sido de mucho escepticismo también, porque entre Ajá, tanto, entre tanto gurú, entre tanto, sí. y decía finalmente como que me cuesta creer mucho, te fijas, o sea, yo creo que hay algo ahí, ya tengo una cosa espiritual muy profunda, pero se me mezcla con esta cosa más popular, te diría como la cosa católica más popular de mi mamá, que me marcó mucho, que ella Ajá.
murió en mi casa a los 103 años, ¿te fijas? O Oh, sea, me hice cargo de ella porque yo la adoraba, para mí fue, sí. y ya mi mamá había muerto hacía mucho tiempo, o sea, la Tato para mí fue muy importante. Entonces tengo esa cosa católica, sí, que la he tratado de incorporar a la vida mucho, pero me cuesta mucho, pelea mucho. Eh, He participado en algunas cosas más que tienen más que ver con la cosa hindú, pero yo digo, si me cuesta creer algo, de acá más me cuesta Shiva y la reencarnación, o sea, me produce más ruido, pero también he tenido... eh, tengo un zaperoco, como habrían dicho, no, pero creo que igual uno tiene un sentido. La búsqueda Sin de sentido duda, está ahí, no sin sé, que duda. esta mezcla entre racional, intuitiva, que uno se conecta, no sé, con la sanación, con los... Porque yo siento esas cosas, te fijas, yo sé, tengo una conexión con las manos, tengo la conexión con... o sea, siento cosas. Yo Ajá. y Hay una pauta que conecta en todo sí, eso, no, ¿no? sí hay una hebra que conecta Sí. absolutamente, pero es bastante mágica, y que yo no sé cómo aparece y cómo no aparece y cuándo Ah, aparece. ok. ¿Cachai? No sé. Ajá. ¿Y esa hebra mágica aparece en tus obras? Espero. Me encantaría, sí, cuando estáis conectadas, sí, pues yo creo Sí. que aparece. Ajá. No, y te conecta con cosas, o sea, claro, sí, pasan Sí. cosas. Ángela, ¿y cómo es el proceso de dejar ir una obra? Cuesta, po. El, Cuesta. cuesta, el desapego cuesta. Pero uno es práctica también, o sea, Sí. claro, o sea, si te la compran también es como rico, siempre es sorprendente. Ajá. O sea, yo encuentro que es increíble que haya alguien que esté interesado en comprar tu trabajo, o sea, eso lo agradezco infinito. Eh, Te produce una alegría gigante cuando alguien lo quiere y Ajá. tú ves que lo... Pero cuesta dejarlas ir, cuesta. Yo Ajá. reconozco que me cuesta, como que en general tiendo a ser un poquitito, a quedarme con las cosas y como tengo cosas muy personales en las obras, ¿te fijas? Pero Sin duda. también sabes que ya, y se van y chao, es como, ya, también es que rico, también Ya. es limpieza, Ok. que fluya, que se Que vaya. fluya. Otra vez el agua. Otra vez el Ajá. agua, Sí. sí, pero cuesta, cuesta. Ah, Cuesta y cuesta mucho. bien. Y quiero preguntarte por tus historias de amor. ¡Fome! No hay nada muy entretenido. Historias de amor fome. Fome, no, súper agradecida, pero me puse a pololear con mi marido a los 19 años en la universidad, digamos, trabajo de verano, ahí nos conocimos y seguimos casados hasta el día de hoy, digamos, pololeamos toda la vida, por eso digo fome en ese sentido, como que súper agradecida también, pero ha sido mi cable a tierra en realidad, o Ajá. sea, Gonzalo, esto es todo lo que yo no soy de alguna manera, o sea, es como estable, es concreto, es racional, es súper, Genera como estructura él. mucha estructura. Ajá. Hay mucha estructura masculina, mucha cosa, entonces eso obviamente nos ha generado muchos procesos de repente de... Pero también, qué maravilla, yo veo en mis hijos, que tengo 4 hijos también. Ya. O sea, qué rico que ellos hayan tenido algo que yo no tuve. Te fijas como el compatibilizar estos dos polos nuevamente y tener Ajá. esta estructura, o sea, soy realmente una muy agradecida a la vida. Bien. Y que él me haya ayudado en la contención también, en el momento, por ejemplo, cuando renuncié a mi pega, dedicarme a trabajar, él obviamente me tuvo que solventar y sostener Sostener, económicamente y claro. todo. Ajá. Y, y él es bien taurito, bien así, bien tanto plástico, bien así. Y, pero ha sido muy rico en ese sentido, ¿te Ajá. fijas? Pero no hay ninguna así, o sea, pero ha sido bastante tranquilo, por Sí. suerte. Creativo, podríamos decir, a Claro, propósito de la continuidad, ¿no? claro. Y muy creativo, sí, porque en el fondo, y muy evolucionador también, porque Ajá. los dos yo te diría que ha sido un proceso bien dinámico de como
de transformarse. Él como que decía, no, yo he desarrollado mi parte femenina total, o sea, él antes no cocinaba, cocina. Le encanta la decoración ahora, entonces se la pasé y ahora está jardineando, cosas, todos esos territorios que eran míos, digamos, de alguna manera él los ha ido incorporando, como entretejiendo. entretejiendo, o sea, es bonito, digamos, como en ese Ajá. sentido ha sido súper bonito, una pareja de crecimiento, como Pareja habrían de dicho crecimiento. los psicólogos, porque obviamente no hay, vamos a cumplir 40 años casados. Imagínate qué maravilla. O sea, una vida, como llegó ayer uno de estas cosas en Instagram, o sea, y si en otra vida tú te volverías a casar, bueno, que se joda. Sí, yo creo que en el fondo uno, a esta altura, yo creo que sí, uno como que ya, no sé, uno ha vivido tantos procesos, tantas cosas, pero finalmente soy muy agradecida a la pareja que elegimos, que nos elegimos Que en no se realidad. eligieron, que se encontraron. Que a nos propósito del encontramos, encuentro. claro, y nos encontramos muy chicos también, pues entonces como que crecimos juntos. Sí. O sea, fue como el único pololo en serio, fue el único, o sea, ha sido la única pareja, digamos. Entonces, Bien. pero mira, ahí te lo dice que uno dice que lata, pero en realidad no es que lata, No es que lata. no, te lo he dicho así como con humor en realidad, pero, Sí. pero no, ha sido un gran compañero, sobre todo te fijáis porque yo tenía todo bastante líquido, o sea, en mi estructura de vida, o sea, por lo que a mí me ha tocado, Gonzalo tiene papá y mamá vivos, toda una familia, o sea, en mi casa, mi familia ha sido mucho más líquido todo, te fijas, las cosas se te van, como que todo, entonces que esté esta estructura, que esté esto, que como que te contiene y todo, ha sido, o sea, yo lo agradezco profundamente, profundamente, o sea, y me emociona al decírtelo, Sí. porque ha sido muy contenedor y yo creo que yo le he aportado también muchas de esas cosas, o sea, finalmente uno se construyen mutuamente. Sí. Como dos vigas Claro. de una casa que se sostienen, ¿no? Como y construyen otras cosas. Construyen y vas construyendo esta red finalmente con tus hijos que son esta mezcla de todo, pero muy entretenido. Sí. No, muy realizada, dando muchas gracias Sí. así. Al caballero arriba, como decía una de mi abuela. Y hablando de hijos, ¿cómo te viviste las gestaciones? Las gestaciones... de hijos, porque hay otras gestaciones que has Sí. mostrado que son muy lindas. También me costó la maternidad, fíjate, o sea, mi primera hija nació bien, nació muy... Y después perdí 3 hijos, me dijeron que iba a tener una, te fijas, o sea, siempre he tenido que trabajar esta cosa del desapego y esta cosa que hay algo que uno no controla. Y finalmente llegaron estos 3 hijos que fueron como un regalo, te fijas, los 3 hijos más chicos, y son todos tan distintos y son todos tan exquisitos. Siempre para mí ha sido como un regalo, digamos, esta cosa de que nuevamente uno de alguna manera yo tengo muy interiorizado que uno es canal. ¿Ya? O sea, yo soy canal para pintar, soy canal para sanar, si estoy sacando un tarot, también soy canal, si soy madre, también soy canal. O sea, no son mis hijos, como que de alguna manera siento que han pasado a través mío, no sé, que uno fue como el canal y tú les has dado como una camita, literalmente, para que crezcan, una contención y han crecido ellos, son personas, pero uno es vehículo finalmente de algo más allá. No sé, por eso te digo, no es que soy escéptica, pero súper creyente, no sé cómo decirlo, digamos, como que hay siento que hay una fuerza y una lógica como que te une con toda la humanidad, con el crecimiento, con el mundo, con esta naturaleza que uno es, pero uno tiene que permitir ser canal. Permitir ser canal, genial. Como abrir claro, permitir ser canal, eso te diría, me produce una alegría enorme, la maternidad y ver los que están todos ya realizados, te fijas, ya una tiene 2 hijos, o sea, verlo los nietos, el otro ya tiene 2 y son tan distintos y son bien artistas 2 nietos que tengo. Pasan dibujando todo el día y el panorama máximo, ir al taller. O sea, hay una cosa también como que hay algo que fluye, unas energías que son
con todos los problemas, porque esto no es la vida en Instagram. Nuevamente volvemos, o sea, hay mucho dolor y hay mucha alegría. Hay siempre. mucho dolor y mucha alegría. Y se nos ha ido el tiempo. Sí, hablamos mucho. Susana, No hemos hablado casi nada. Yo quisiera preguntarte, no quiero que sea esta la última pregunta, pero quisiera preguntarte por el miedo. Mucho miedo, Mucho sí, miedo. sí. Muchas veces tengo mucho miedo a lo desconocido, a la angustia. O sea, cuando te viene la angustia de algo que uno no maneja, angustia a la muerte. Pero no la mía no la pienso, angustia a los seres que uno quiere. A las pérdidas. A las pérdidas. Sí, como esa sensación de cuando se van a ir, oye, es como un dolor aquí, una cosa así como tremenda, digamos. Eso, sí, como la gente que uno quiere, la pérdida a mí me produce un miedo muy fuerte. Como el dejar ir finalmente, que cuesta mucho, pero me produce una angustia grande. Y lo tengo relacionado básicamente con eso. Sí. Como una amenaza, no sé cómo decirte, como una amenaza. Y cuando me pesca, como que siento, no sé, yo como que siempre decía, juguemos en el bosque, mientras el lobo no está, el lobo está ahí, está, como que ahí está el lobo, ahí está el lobo, ahí está. Sí. Está ahí como está el miedo a la muerte. Ayer descubrí que la Teresa de Mier hablaba de la absurda, como de la muerte. La absurda, le decían. Sí, hay algo de absurdo. Y finalmente cuando te termina la muerte, qué lata sería también vivir toda la vida, ¿no? Pero el desprenderse de otro, eso a mí me da mucho. O sea, mucho dolor en realidad. Desprenderme de la gente que quiero me produce un dolor muy grande. Sí. Me voy quedando como con la huella del remo en el agua. Sí. Y para cerrar, me encantaría que me contaras tus reflexiones sobre la visibilidad y la fama, las luces. Hoy son... A propósito de esta historia de eras una niña tímida que se abría hacia adentro, ¿no? En mundos internos, etc. Puesta. Es súper... a ver, por suerte no soy famosa. Yo creo que la fama tiene una soledad muy grande. Una soledad. Sí, yo creo que las personas que me han tocado cerca, que han tenido mucha visibilidad, yo creo que tienen una soledad muy grande finalmente, porque tiene que ser un personaje, hay que construir un personaje. Y yo creo que cuando uno se muestra, o sea, yo desde la timidez, digamos, de alguna manera, uno ha aprendido a sacar como un personaje hacia afuera, no sé, el hecho de venir para acá, o uno está hablando desde muy profundo, pero hay que como también aprender a sacar desde uno mismo, pero también un poco protegido, no sé, porque el ser muy vulnerable frente al otro, a otro que no te quieren, que no te conocen, que te hablan desde el prejuicio, de que te hablan, o sea, porque uno puede generar, o sea, muchas cosas, o sea, yo te veo y uno se genera una imagen de la otra persona, qué sé yo. Yo creo que la visibilidad tiene esta doble lectura. Entonces a mí me encanta, bueno, ojalá mírenlo a través de la pintura se defienden, porque si uno pinta o uno trabaja, porque uno le cuesta mucho hablar de lo que uno es, pero uno no es la pintura, tampoco, o sea, es algo que creció, que lo dejaste, bueno, y si les gusta, bueno, y si no, bueno también, pero es, obviamente da mucha pena, es que rico es que a uno les guste, o sea, por eso yo te decía antes, cuando uno se desprende de las obras,
soy súper agradecida cuando a alguien le gusta y quiere quedársela y quiere convivir con eso. Eh, pero es difícil, es súper vulnerable, yo creo. Hay una vulnerabilidad intrínseca en esto y una dicotomía nuevamente entre cómo vas en esta fuente, en esta como fuerza centrífuga. Uno tiene que nutrirse hacia adentro y después y tienes que sacarlo, porque si no lo sacas, también te ahogas. Entonces, Perfecto. es como, y es un aprendizaje, yo creo que es un aprendizaje, porque tú hablas de repente con artistas, entre comillas, famosos y, y la sufren. O sea, yo me acuerdo de un amigo mío que le llevé una vez un coleccionista que era muy, y este es un amigo que le ha ido súper bien, tiene una carrera súper importante y todo. Y después de la entrevista terminaba transpirando, así, pero ya, listo, tomémonos un vino, ya, chao, pasó, te fijas. Yo creo que siempre hay una tensión ahí Ajá. entre cuando es mostrar tu interior, es mostrar, es abrirte, y si no lo abres y si no tocas esa fibra, no pasa nada. Entonces, nuevamente volvemos a esta mix, a este, Estas a esta dinámica, a esta convergencias, ¿no? convergencia entre lo que está hacia adentro y lo que muestras hacia afuera. Ajá, bien. No sé. Buenísimo, Sí, no sé, yo creo que es una buenísimo. búsqueda de ser uno mismo, con valentía, Exactamente, sí. Con el coraje, ¿no? con el coraje, sí, yo creo que requiere coraje. Perfecto, Mm, perfecto. Gracias, Ángela, Susana, que muchas, muchas gracias por esta preciosa entrevista llena de coraje.